La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad tenemos al doctor Hernando Ceballos, conocido político peruano de izquierda, aunque ahora no se sabe qué cosa es eso, cada vez más confundido uno está, porque lo que se llamaba izquierda está media perdida en algunos lugares. Y vamos a hablar hoy día, primero, alguna introducción que nos cuente su vida, porque aquí se comienza así, contando la vida de los entrevistados, y luego un poco que nos cuente la historia política, la izquierda unida, desde que en alguna vez estuvo unida y que ahora está bien dispersa, su punto de vista sobre esa historia complicada de la izquierda, y finalmente la coyuntura y estos meses preelectorales. Ya estamos en realidad en meses electorales. Gracias, Hernando, por estar con nosotros en No, Ciencia Perú. un gusto y la verdad muchas gracias por la invitación. Bueno, usted, profesor, me decía si yo soy de izquierda. En realidad soy de esas personas, como hay muchísimas en el país, que aspiramos a ver un país con cambios, un país donde las desigualdades empiecen a desaparecer, un país más transparente, un país donde la gente pueda participar y decidir sobre su futuro. Y bueno, si eso es ser de izquierda, que de alguna manera es estar comprometido con la necesidad de cambiar cosas en el país para lograr el país que todos queremos, pues sí, entonces soy de izquierda. Pero yo creo que la gran mayoría del país somos de izquierda porque aspiramos a un país diferente, mucho más justo, ¿no? Y sí, bueno, yo soy un médico pediatra, un médico provinciano, yo soy de Piura. Pero primero, ¿dónde estudió la escuelita, el colegio y la universidad? Claro, yo estudié en Piura, estudié En Piura. justamente ¡Guau! la primaria y la secundaria Ya, en la tierra de los churres, y luego viajé al extranjero, viajé a de frente. Argentina, claro, viajé a la universidad, estudié en la Universidad de La Plata, Ya. luego estuve en Europa un tiempo, pero trabajé en Argentina como médico también, y luego, bueno, posteriormente, como pasa con muchos jóvenes que vamos al extranjero, en este caso a Argentina, que nos acogió con todo el cariño de esta tierra, regresamos al Perú. Yo regresé a mi región, a mi ciudad, a Piura, y trabajé como médico, varios años, pero siempre con la inquietud, Modesto, de cómo lograr que la salud realmente llegue a la gente. Y la salud, obviamente, no va a llegar a la gente si no llega una buena nutrición, si no llegan buenas condiciones de vida. Y empecé a entender también que la mejor forma de luchar por la salud también es luchar por un país más justo. Entonces empezaron mis inquietudes por estando en la Federación Médica, por mejores condiciones para los trabajadores. Fui decano del Colegio Médico de la región, también dirigente nacional del Colegio Médico, con la idea de poder contribuir a políticas sanitarias que mejoren el acceso al derecho a la salud. Así que así transcurrió mi vida, de manera muy, muy simple, digamos, hasta que un día me visitan unos amigos del Frente Amplio y me dijeron, oye, queremos que trabajes en el ¿Qué año Frente fue ese? Amplio. Esto fue en el 2014, 2015. Ajá. Queremos que trabajes, que colabores en el Frente Amplio. Yo no me había afiliado a ningún partido Antes en el estabas, Perú. Sí, no estaba en ningún partido. Por supuesto que en mi vida universitaria fui un activista universitario en Argentina. Yo participé en comisiones de derechos humanos durante la dictadura argentina, frente a los miles de desaparecidos. Pero estando en el Perú no estuve afiliado a ningún partido. Sí participé en las actividades institucionales de mi profesión. Era profesor de la Universidad de Piura, era dirigente estudiantil, bueno, en la Universidad dirigente de Piura estatal o privada, el estatal, nacional de Piura. O sea, la nacional de Universidad de Piura. Piura ahora se le conoce a la privada. No, claro, no, la Universidad Nacional, ¿no? Y,
Y así que sí, estuve en la universidad, empecé a trabajar en el Ministerio de Salud cuando llegué aquí al Perú, donde ya tengo trabajando y soy médico activo hace más de 30 años. Y luego ingresé al Frente Amplio y como yo había trabajado mucho con gente muy pobre en diferentes lugares de mi región, cuando vinieron las elecciones me dicen, oye, quiero que animes y participes en las elecciones a congresistas. Yo la verdad que tenía muy pocas expectativas, porque yo nunca había postulado y además en esa época el Frente Amplio tenía 1 o 2%, ¿no? Y luego vi con sorpresa que la candidata nacional, que era Verónica Mendoza, iba subiendo y mi candidatura también. Y yo creo que tenía que ver más que con mi actividad de defensa de temas sociales, con mi actividad como médico. Yo soy pediatra, entonces creo que eran mis pacientes de los lugares más pobres, más alejados, que empezaron a apoyarme y sorpresivamente vinieron las elecciones y salí elegido congresista. Y con terror, la verdad, con mucho miedo, porque, y lo digo con toda sinceridad, porque me cambió toda la vida. Yo era un médico que trabajaba en el ministerio, trabajaba también en el sector privado, en la universidad, y eso significa viajar a Lima y dejar todo eso que era mi vida, ¿no? Y yo decía, ¿yo qué sé de parlamento, de ese tipo de cosas, ¿no? Claro que tenía, digamos, una experiencia institucional, ¿no? Por haber trabajado en el colegio médico, haber sido su decano, haber sido dirigente del sector salud, lo cual me ayudó mucho en el Congreso. Y llegué a un Congreso que primero había que conocer la dinámica parlamentaria, conocer todos estos aspectos, un Congreso fujimorista y de derecha terrible, ¿no? O sea, en un 90% era un Congreso muy reaccionario, muy de derecha, muy resistente a cualquier cambio, donde las comisiones, pues, de cultura, la comisión que analiza los temas de la falta de promoción de ciencia y tecnología para nuestro país, las comisiones que promueven el verdadero arte, y ni hablar de las comisiones que discuten los temas económicos, laborales, eran muy complicadas, ¿no? En ese congreso. Pero bueno, ahí estuvimos trabajando. Ha sido una experiencia muy interesante en mi vida. Hasta que un día me llamó el profesor Pedro Castillo para meterme en el lío, en el lío de la salud, ¿no? Estábamos todavía en pandemia, pero el profesor Castillo había ganado en primera vuelta y se enfrentaba al fujimorismo. Y yo creo que Castillo encarnaba una enorme esperanza para el pueblo peruano. Yo no lo conocía a él. Lo había visto en la lucha magisterial, donde yo lo había ayudado a ingresar al Congreso, pero no lo conocía mucho más. Pero yo siempre he apostado, como le decía profesor, a cambios en el país, así que le dije, claro, yo lo respaldo en lo que pueda. Y bueno, y terminé pues metido En grandes líos. en grandes desafíos, diría yo, complicado, porque además Castillo, además de arrastrar la esperanza de la gente, también despertaba pues todo eso que no está resuelto en nuestro país, ¿no? El ser un país fraccionado. Infinitos anticuerpos, ¿eh? Claro, todos los anticuerpos de los grupos que no han comprendido el tipo de país que debemos construir, ¿no? Entonces, pero fue una experiencia sumamente rica. Yo en la pandemia, la verdad que no solo aprendí mucho, sino además fue para mí un desafío poder luchar por vacunar. No sé, estábamos en el 14 y teníamos que llegar al 70, llegamos al 80% de la vacunación y poder detener en buena medida la pandemia, que justamente estamos trabajando un libro sobre eso, esa experiencia. Y bueno, eso, hasta que pasó lo que todos sabemos que pasó en el país. Fue, se fue preparando un golpe de Estado, Todo lo que hemos visto, pero no sabemos qué ha pasado. no exactamente, pero creo que lo que sí es inobjetable es que
los grupos económicos que manejan este país no están dispuestos a que este país cambie, ¿no? No, efectivamente no querían saber absolutamente nada por ese gobierno y buscaban todos los resquicios para poner bajo presión al presidente Castillo, ¿no? Y yo recuerdo cuando usted llegó, profesor, que se armó el gran lío, porque era hablar de, bueno, poner a la ciencia en un tema de debate nacional, ¿no? La inversión en investigación que acá no existe prácticamente en nuestro país, ¿no? Entonces, eso, Sí, nos hizo trabajar y presentamos el proyecto yo recuerdo, de claro. creación de ciencia y tecnología y el Congreso lo ha archivado. En algún momento se dice que la propia Dina Boluarte firmó la demanda de retirar el proyecto, una cosa impresionante. Bueno, que esa es la ignorancia de esta gente, ¿no? La ignorancia de los grupos de poder, de derecha en el país. No solo son reaccionarios, sino la ignorancia los hace desconfiar de cualquier cosa que no pueden controlar, ¿no? Y la ciencia, una vez que empieza a avanzar, no se puede controlar para que beneficie solo a un pequeño sector, ¿no? Bueno, los países que han salido, sean de capitalistas o lo que fuera, lo han hecho con ciencia y tecnología, ¿no? Corea del Sur, Taiwán, China, Vietnam, caray. Por supuesto, pero mucho menos ahora. Yo Estamos sé, en un mundo. contaba a los amigos que cuando yo estaba en Francia, 75, había pues vietnamitas, ¿no? Uno de ellos incluso era profesor del Instituto Nuclear donde estudié y promovía reuniones de solidaridad con su país que estaba totalmente destruido. Y decía, pobre amigo, no creo que tenga esperanzas de nada. Y eso fue en 75, ¿ah? Y hace un par de meses fui a comprar un celular porque ya estaba el otro mal en Telefónica. Compro el que me pareció buena calidad, que es a precio razonable. Y de repente veo, hecho en Vietnam. ¿Cómo pasó de ser un país destruido por las bombas norteamericanas a un país que está exportando tecnología? Era un país absolutamente rural, ¿no? Y sin Y ningún tipo pues, de tecnología, ni siquiera en el campo, ¿no? y muchos jóvenes se fueron a colaborar con ellos. Incluso hay un peruano, Marcel Morales, arequipeño, matemático de la UNI, que se iba allá y hasta ahora va a participar en la formación de matemáticos de Vietnam. O sea que es un país que con ciencia y tecnología ha logrado salir y Estados Unidos le ha puesto aranceles especiales Para que no, para que no no cunda el mal avance. ejemplo. No, pero si el ejemplo, la experiencia que yo tuve en el Ministerio de Salud Y bueno, pero fue, entonces su experiencia eh, con Pedro Castillo un poco complicada porque hay muchos partidos que buscaban la forma también de posicionarse. Creo el hombre estaba totalmente estresado. seguramente lo que pasa es que, claro, cuando uno tiene la experiencia de estar en los niveles de gestión gubernamental, realmente, de estar en una etapa, en un momento de realización política clave, porque ahí se definen los rumbos del gobierno, de qué tipo de Estado vamos a terminar de diseñar. Yo creo que eso lo sobrepasa a Pedro Castillo, porque, claro, las presiones eran tremendas, los niveles de necesidad de un equipo sólido de gobierno no se daban. Castillo no tenía bancada en el Congreso, no tenía un equipo de asesores Sí, con sólidos dos o tres votos menos y y lo burlaban. Y además tenía la prensa en contra, tenía todo un plan para que no avance. Casi todos los proyectos de Castillo fueron bloqueados en el Congreso. Así que eso es una realidad, ¿no? Más allá de que si tuvo o no tuvo firmeza Pedro Castillo para finalmente imponer su plan de gobierno con la gente en la calle, movilizado, con presión, pero efectivamente tenemos una derecha muy reaccionaria y que no mira el futuro pensando en un modelo sostenible. Ellos creen que toda la vida van a poder tener a la gente bajo los pies, ¿no? pero el partido Perú Libre, que ahora prácticamente gobierna,
creo que no estaba en la misma línea que don Pedro desde el inicio, ¿no? Sí, yo creo que no. Yo creo que de Lo ha verdad fue, mostrado con las decisiones que está tomando ahora, claro, impresionante. yo creo que ellos esperaban llegar a pasar la valla electoral y sobrevivir, y se encontraron que el Perú estaba buscando otra cosa, y sobre todo luego de la pandemia. Yo creo que la pandemia eh, le mostró a millones de peruanos que esa fantasía de vamos a ir a la OCDE, somos un país que ya va a entrar al primer mundo, era una tremenda mentira, y que la miseria era la que acompañaba el crecimiento, porque no había desarrollo, ¿no? Creo que eso hizo que la gente finalmente apostara por un cambio, aunque Pedro Castillo no desarrolló la idea de ese cambio, pero le dijo, esto tiene que cambiar radicalmente, Bueno, él tenía una idea de cambiar, de cambiar. no exactamente los detalles, pero por ejemplo, la segunda reforma agraria había que hacerla, pero no había una organización compleja con la complejidad que requería para que eso se lleve a cabo lo más pronto. Pero bueno, he viajado por el sur y los campesinos más pobres que llegan a las ferias con sus productos, en la feria de algunas fechas especiales, increíblemente, eh, se recuerdan con mucho cariño de él y que están muy amargos porque así, en forma clara, dicen, han votado a nuestro presidente, lo han votado. Así es la idea que ellos tienen. Así es, y creen que Castillo y además tienen razón, es un preso político, no lo han dejado gobernar. La gente dice, no, no lo dejaron gobernar, y tienen razón, porque no lo dejaron gobernar, ¿no? Y es Está que, claro, ¿no? sí, y ese es un tema que no se le olvida a la gente, que siente que le han robado su voluntad, el voto, la esperanza, ¿no? Este es un pensamiento que todavía está metido en millones de peruanos. Pero por otro lado, señalaban que ya no quieren votar por nadie, no quieren saber nada porque no lo van a votar. O sea, no creen en la democracia. No, y el tema es que tampoco es que se ha podido estructurar un- una organización política capaz de darle seguridad a la gente, que un nuevo gobierno sí va a resolver lo que ellos votaron, lo que ellos aspiraban, que es cambiar este país, dar más equidad, menos corrupción, representantes que le generen eh, confianza a la gente, que no los van a defraudar, que va a ser gente transparente. Eso no existe todavía, y eso es un enorme riesgo en este país, que no termina de ser una nación, que sigue siendo un conjunto, ¿no?, de expresiones de pueblos originarios, de cultura, de costumbres, que no termina de integrarse. Nunca le ha interesado al grupo de poder integrar tampoco este país como una nación verdadera, ¿no? Y entonces, si no se cree en quién puede conducir y sacarnos de esta situación, es peligroso, porque entonces pueden aparecer opciones, que de alguna manera la gente diga, bueno, por lo menos va a hacer algo, por lo menos va a poner orden, ¿no? Pero ese es el riesgo y también la esperanza de este país, ¿no?, que eso se resuelva de la mejor manera y no de cualquier forma. Y en ese camino hay una responsabilidad, no solo de los sectores progresistas, incluso del propio presidente Castillo, de, a pesar de estar en prisión, dar un mensaje de unidad y elegir a la mejor gente para que el proceso sea consecuente y no defraude al pueblo peruano, ¿no? Pero ahí tenemos un problema porque me acuerdo haber participado en una serie de conferencias en Francia sobre los modelos, los diversos sistemas de gobierno que ha tenido la humanidad, agrupándolos en cuatro etapas. La tribal, hablando de África, muchas tribus en un gran territorio. Llega la democracia, las tribus están obligadas a votar por el presidente, las tribus presentan su candidato, gana ese candidato y a partir de ese momento todos los puestos son ocupados por miembros de esa tribu. O sea, una tribu gobierna todas las naciones. Le llaman eso el modelo tribal. Después hablan del padrinazgo, que
toman el ejemplo de Italia, la Sicilia, en la que un hombre poderoso que tiene Y armas y tiene un ejército, capo con su el capo, ejército propio. y cualquier persona que quiera pedir algo a alguna parte tiene que tener la recomendación del padrino. Hasta para comprar muebles, compra mi mueble porque ¿no? Aunque esté mal. Y eso fracasó, porque llega un momento en que uno quiere comprar lo mejor, no lo que te imponen. Claro. Entonces apareció el sistema, decían el sistema del, lo que le llaman la meritocracia, poniendo el ejemplo de Francia, que los muchachos compiten en su juventud, caray, tremendamente, para llegar al Politécnico, que es la institución más prestigiosa. Sales con tu diploma a los veintitantos años, ganas el triple o cuatro veces más que los otros, ya te creen todo lo que tú haces, aunque te conviertas no muy productivo después, pues tu diploma te respalda. Claro. Y también aparentemente eso fracasa porque eh, no, el diploma no te garantiza nada. Y en cuarto y último, este, la cuarta etapa es la, la competitividad, es decir, no importa qué cargo has tenido, qué currículum, dime cómo ha producido tu trabajo en los últimos 4 años. No me importa si tienes títulos, y ponían, ¿no? Dicen, es el caso de Estados Unidos en que los hombres más poderosos, que en esa época era pues Bill Gates y Steve Jobs, Los no habían exitosos, terminado en el segundo año de universidad, pero eran exitosos. pero eran cráneos, trabajadores, apasionados. ¿Por qué digo eso? Porque aquí tenemos pues unos 40 partidos, o sea, 40 tribus, que salga uno va a comenzar a gobernar solo con su gente, estamos perdidos porque no hay tanta gente capaz, no hay tanta gente que conozca las cosas. Prácticamente sería gobernar con 80% de incapaces. Sí, lo que pasa es que con 40 partidos y con este modelo de sociedad no vamos a ningún lado. Es que no vamos a ningún lado. Es que, ¿por qué? Porque primero hay que pensar en un modelo de país que piensen todos, en cómo empezamos un proceso de integración del país. Ahora, para eso hay que pensar en una sociedad donde las reglas de juego sean diferentes. Ahora, ¿cómo se establecen las reglas de juego generales mediante las cuales logramos tener un nivel de consenso mínimo de qué tipo de país vamos a construir? Y para eso necesitamos una constitución que se convierta en el marco legal, político, que nos diga hacia allá tenemos que caminar. Porque de la constitución es que deviene el perfil de país que tenemos. Por ejemplo, tenemos una constitución que promueve que el Estado planifique qué tipo de país vamos a tener, porque ahora tenemos un país extractivista primario, no tenemos tecnología, no hay inversión, 0,1 del presupuesto es el que va a investigación, ¿no? Somos un país que está diseñado para que no se investigue, somos un país para que no procesemos, no haya un proceso de industrialización, de mejora técnica de lo que sacamos del subsuelo y de la tierra. Entonces, por ejemplo, ¿no? El libre mercado, cómo orientan la economía los empresarios, definen, ¿no es cierto?, hacia qué tipo de país vamos caminando. Entonces necesitamos una constitución donde nos pongamos de acuerdo todos los peruanos mediante un proceso constituyente, que es que representantes de distintas partes del país, de distintos sectores productivos, de distintas formas de ver el país y la naturaleza, los pueblos originarios puedan opinar hacia dónde vamos a marchar. Eso significa una constitución donde tengamos un Estado, primero protector del bien social, que no lo tenemos. Acá el Estado no se responsabiliza de la salud, no se responsabiliza de la educación. La Constitución no señala que el Estado garantiza la salud. Dice, es un derecho, la salud es un derecho, pero no dice, el Estado garantiza tengas o no tengas plata en el bolsillo.
tampoco yo te garantizo una educación si no tienes plata en el bolsillo, ¿no? Por eso las 2/3 partes de la educación superior, y usted lo conoce bien, profesor, está en manos privadas. Por eso el Estado ha permitido que la educación y la investigación, lo poquito que se hace en el país, no lo maneje el Estado ni lo programe. Si tuviéramos una epidemia, como ha pasado, necesitaríamos 50 años para tener los médicos intensivistas que tiene Argentina, por ejemplo. 50 años. Mientras tanto, se Muy nos van pocos médicos, ¿no? muy pocos médicos, sobre todo de las especialidades que más necesitamos y en los lugares donde más lo necesitamos. Ayacucho, Huancavelica, Cerro de Pasco, Madre de Dios, Iquitos, no tiene especialista, no tiene patólogo. Por eso las mujeres se nos mueren por cáncer de mama, porque no tenemos quien interprete los estudios, ni siquiera tenemos mamógrafos, ¿no? Ni hablar de intensivistas, ni anestesiólogos, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado no planifica. Es decir, es la universidad que dice, tengo tantos cupos porque es rentable, entonces yo los pongo a disposición. No es el Estado. Cuando vino la pandemia, Cuba tenía 3 vacunas ya y que las empezó a poner hasta en África, porque ningún país del mundo occidental, libre y cristiano, le dio ni una vacuna a Cuba, ¿no? Y acá no teníamos ni dónde guardar las vacunas, porque por supuesto no solo no las producíamos, sino las que comprábamos no tenían ni dónde almacenarlas. Entonces, necesitamos diseñar de nuevo el país. La gente, ¿cómo ve la política? ¿Como un negocio? ¿Tiene razón? Claro que tiene razón. ¿O acaso un profesor que gana 2.000 soles puede ser candidato al Senado? ¿No sé, es Me una... decía un amigo que postuló a un puesto de congresista, en su campaña gastó como 200.000 soles. Y luego decía, ahora ¡Qué tengo barbaridad! que recuperar el trabajo. Se quedó sin puesto y sin plata. O sea que Sí, solamente está prácticamente para gente que tiene recursos. hoy veía algunas cifras, profesor Montoya. Según la OMPE, lo que se ha gastado en el 2016 fueron ¿Cuánto? 64 millones en la campaña electoral. ¿Sabe cuánto es el monto que maneja la economía ilegal en el país? 7.500 millones de dólares. Eso significa que la economía ilegal nos pone a una buena cantidad de nuestros gobiernos regionales y representantes al servicio de las Eso economías explica illegales. todo. Eso explica por qué necesitamos producir un cambio dramático en el país, porque si no la gente tiene todo el derecho a decir esto no sirve para nada. El riesgo es que la gente diga esto no lo arregla nadie y me da todo lo mismo, porque eso significa, Bueno, los jóvenes que entrevisto, eh, universitarios, prácticamente todos piensan irse porque dicen en el Perú no hay opción. entonces le vamos a dejar el país, le vamos a dejar el hacer política a los que ahora hacen política, que son el grupo de los que controlan el Estado en el país. Entonces tiene que haber una conversación, un acuerdo para ver qué país queremos. Algunos llaman eso una nueva constitución, pero la gente de derecha dice, no, ¿para qué constitución? De repente cambian el modelo. Ojalá se cambiara este modelo, Dice porque simplemente que pero digo, prácticamente las 3/4 partes ya se cambiaron. Sí, claro, pero que lo cambien ahí en el Congreso, los que son elegidos, pero no una asamblea, porque corremos el riesgo de que cambien el modelo. de que los cholos, los serranos vayan a pensar de manera diferente, pues, ¿no? Y sobre todo los excluidos de este país. No, yo creo O sea, no que quieren que haya cambio de, digamos, de... lo que pasa es que tenemos una derecha y grupos de poder tan reaccionarios, además con tan poco cortos de vista, porque se puede construir un país donde los empresarios ganen y la gente viva mejor. De hecho, mantener este modelo es una bomba de tiempo para el Bueno, de país. todas maneras, ¿no? Sí, no aguante eso, pero ahora en el tema de salud, que aquí estoy atento a las preguntas y a los amigos que nos han pedido que te preguntemos eh, cómo nace, más o menos sabemos, pero un poco mm, haciendo esto en un panorama explicativo. En salud, el MINSA,
que a veces no saben quién hace qué cosa, sistemas diferentes, eh, los recursos diferentes, y los de salud se quejan porque un trabajador pone a su mujer, algunos dicen a sus segundas, a sus terceras, un montón de hijos, y el sistema no aguanta. Y en el MINSA prácticamente los médicos ganan muy poquito, es un desbarajuste. ¿Cómo se hace se produjo este caos? No, este caos es histórico. Lo que pasa, en primer lugar, es que hace décadas que no se invierte en salud en este país. Por eso se da una realidad concreta. El 90% de los establecimientos de salud de primer nivel y el 95% de los hospitales de alta complejidad funcionan en condiciones inadecuadas. Tienen problemas de infraestructura, de equipamiento, falta de personal. Pero no solamente hay esto, es que lo que pasa es que tenemos provincias enteras donde no hay hospitales y no hay especialistas. Entonces, esta es una realidad que tiene décadas. Ahora, ¿por qué esto se genera en un país que ha crecido tanto? Porque hemos sido, justamente en las últimas 2 décadas, el país con mejor balanza comercial de América Latina. ¿Por qué entonces, si hemos crecido, no hemos desarrollado seguridad en salud, en educación, en un trabajo digno para la gente? Porque no le ha interesado al Estado. Porque no le ha interesado el Estado controlado por los que manejan el tipo de crecimiento que tenemos. Entonces, si hemos crecido tanto, si el país se ha enriquecido tanto, ¿por qué hay esa desprotección social? Entonces, esto tiene que ver porque viene acompañado de la corrupción y de descuido. Una gran corrupción en la seguridad social y en el Ministerio de Salud y un descuido de la salud como un derecho. Las inversiones que se han hecho han sido muy bajas, de tal manera que el Perú es uno de los países que con mayor gasto de bolsillo del ciudadano. Es decir, tenemos instituciones, tenemos un seguro que cubre a más del 30% de la población y un ministerio que cubre a más del 60%, y sin embargo el ciudadano tiene que sacar del bolsillo para comprar. ¿Por qué? Porque el 40% de las recetas que se emiten en las propias instituciones, no está el medicamento en la institución. Por eso hay tanta farmacia frente a los centros de salud y los hospitales, eso no es casualidad, ¿no? Y por eso hay lugares donde hacen ecografías, tomografías, ¿por qué? Porque no hay un sistema que permita que esos hospitales sean realmente eficientes. Ahora, la seguridad social se financia con la plata de los trabajadores y parte de los empleadores. El MINSA es dinero del Tesoro del Estado, la mayor parte a través del SIS, del Seguro Integral de Salud. La seguridad social funcionando como un mejor seguro, sin embargo, es un desastre, porque la gente tiene que esperar 2 meses para una consulta. Ahí sacan memes de una persona que ha fallecido y deja como testamento, díganle al Seguro Social que anule mi cita porque ya me morí hace un mes, ¿no? Y ponen como un epitafio en la tumba de la persona, porque es así, ¿no? Y el SIS, ni hablar, pues, el SIS no funciona porque ni siquiera es un seguro, es una contraprestación. Entonces tú vas al establecimiento y no hay ese especialista, tienes que esperar con un defecto en el propio diseño, que es que más se invierte en la alta complejidad para que mantener a la población sana. Entonces, No hay la medicina preventiva. exacto, profesor, exacto. No hay una atención primaria de salud, no hay atención preventiva, no hay un criterio Y terapéutico. tampoco hay una educación que permita a la gente saber qué debe hacer y no en comidas, en modo de vida. La gente, decimos acá en este programa, siempre toman Coca-Cola con su papa frita, su pollo al horno y papas de arroz, Sí, todo lo que nos se mata. llenan Y la muerte lenta. ¿no? Entonces, y eso finalmente va a significar más pacientes en los hospitales, y en lugar de promover una educación para que no haya ese número de pacientes, Claro, acabo de acordarme, este, Jane Fonda, ¿se acuerda de Jane Fonda? claro, ¿cómo no me voy a ¿Quién no se acordar? acuerda? ¿Quién no se va a acordar de Jane Fonda, profesor? Por favor. Dijo una vez,
en la televisión que cuando ella comenzó a promover lo que le llamaban los aeróbicos. Claro, más una mujer Entonces se progresista y dice en que fonda, por supuesto. comenzó a ser odiada por los médicos norteamericanos porque bajó el número de clientes. Los aeróbicos practicados convenientemente Claro, varios años se disminuye una serie de enfermedades. efectivamente. Lo que usted ha dicho es un tema que yo se lo voy a reflejar de manera dramática, profesor. En la pandemia, donde se nos murió 250.000 de peruanos, oficialmente, porque mucha gente enterraba a sus deudos y no los informaba. Porque si tú comunicabas, pues te agarraban al paciente que ha fallecido y no había velorio, no había nada, ¿no? Y la gente acá en nuestro país, sobre todo en las zonas campesinas, quieren estar al lado del familiar hasta el momento que fallece y hacerle velorio, y como eso estaba prohibido, bueno, el 40% de los pacientes que llegaban a cuidados intensivos, el 40%, no sabían que tenían factores de riesgo. Sí, pues Entonces dice, ¿usted es diabético? Yo no soy no sé, diabético. no sé Usted yo. tiene, usted tiene un trastorno metabólico con sus ácidos grasos. Yo no sé nada No. de eso. Entonces, claro, se morían. Oiga, pero también pues, yo cada vez que voy al médico me descubren un montón de enfermedades. A veces estos médicos Sí, pues a y veces mejor no ir. recetas y digo, tengo toda una farmacia. A veces exageran los Claro, médicos. Oiga, hay médicos que exageran para... claro, eso es parte del negocio de las empresas que alientan Y a eso cada a rato una cambio de viajes. tomografía, un montón de plata, que por aquí, por allá. Pero de lo que se trata es evitar eso, pues. ¿Y cómo lo evitamos? Si tuviéramos un esquema de control territorial, el personal de salud y la propia organización comunal tendría usted, antes que se enferme, antes Antes que que se enferme. necesite tomar todas esas cosas, si es una persona mayor de 50 Eso años, me decían que en Cuba está muy por desarrollado. supuesto, Y hace un mes que en Brasil la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff. agradecía a Cuba. Me enteré que los cubanos les enseñaron a los brasileños cómo establecer un sistema preventivo. Por supuesto, y acá el Perú han venido muchas veces al También, ¿no? norte a ayudarnos, equipos Pero no de hablemos de Cuba sanitaristas. porque son comunistas y dictatoriales, ¿eh? Bueno, Es lo que... hablamos de Estados Unidos y son asesinos, genocidas, está lo de Palestina y sin embargo, pues pareciera que hablamos de la Habría que última calificar maravilla. a los, porque hay gente que le gusta clasificar a las personas y a los países con una etiqueta, pero creo que habría que clasificar por rubros, ¿no? Por rubros, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué rubro podría ser? Eh, la tasa de pandemia, perdón, de anemia, ¿qué países tienen la más alta tasa de anemia? ¿Qué país? Una cosa sencilla, Van a decir que usted es comunista, la talla claro, promedio, más que es alta, claro. signo de salud por país. A ver, ¿cómo están? ¿Mm? Eso de izquierda, de derecha, etcétera, es Es un que se poco... acabe. O sea, olvidémonos de eso y digamos, ¿quién tiene la tasa de desnutrición infantil más Por baja de América ejemplo, Latina? La tiene Cuba. ¿Quién tiene la tasa de anemia más baja? La tiene Cuba. ¿No? educación. ¿Quién tiene la tasa de educación? ¿Quién tiene la tasa de mayor cantidad de médicos en América Latina? La tiene Cuba. Tiene 4 veces más médicos que cualquier país Y de si le América pregunto, Latina. ¿quién tiene la más cantidad de muertos contra manifestantes? La mayor cantidad de muertos, este año Perú. En- Perdón, el en- 2022 y 2023 Perú. y después no se sabe, ¿no? Pues no sé, porque precisamente hay, no sé cuántos habrá habido en Venezuela en estos últimos 5 años, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, pero nosotros no estamos... No, no, es que lo que pasa es o que sea que hay que clasificar a los países por lo que están haciendo, no ponerle su etiqueta, ¿no? Decir, hay dos rojos conversando, van a decir, dos rojos conversando. ¿Qué significa rojos? ¿Cuáles son las características del doctor Ceballos? A mí, por ejemplo, cuando hablo del doctor Ceballos en la universidad, mejor calificado, una buena persona. Usted ya, tiene su alto nivel de calificación. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo? Para ver si sigo el ejemplo.
Pero usted no necesita seguir ningún ejemplo, doctor, porque usted es un ejemplo intachable, además de preocupación por los temas científicos, por la investigación, que ojalá tuviéramos, y no lo digo porque alguien como usted, en realmente yo muy pocas veces trato de quedar bien con la gente, ¿no? En ese aspecto, pero la verdad que necesitaríamos mucha más gente interesada en hablar de la ciencia, de la cultura, de la investigación, más allá de las enormes dificultades que tenemos en el país, ¿no? Mire, yo he sido congresista y he sido presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso. Y una de las satisfacciones más grandes es haberme sentado con los trabajadores de distintas partes del país, y escucharlos y aprender de ellos, y sentir que cuando tienen un cargo tienen una oportunidad, que no se repite. Y lo mismo me pasó en el Ministerio de Salud. Cuando llegué al Ministerio de Salud, y yo tengo que decir que Pedro Castillo, por ejemplo, a mí nunca me presionó para nada, A mí tampoco. es decir, la verdad. Después, si lo acusan de esto que se investigue, pero a mí nunca me Que la acusó, justicia se encargue, se pero encarga. a veces me dicen, ese es esta, tal, tal. Digo, pero eso es un decir. Habrá que esperar los Que lo resultados de la investiguen, justicia. claro, exactamente. Ahora, para mí fue un honor, yo digo, qué bien habré hecho en algún momento de mi vida para tener la oportunidad de luchar por la salud de la gente. O sea, no hay un honor más grande, profesor. O sea, entonces, claro, viajábamos a las regiones, reuníamos los gobiernos regionales, formábamos brigadas y todos los días nos quedábamos hasta tarde viendo cómo avanzaba la lucha contra la pandemia, que era clave. Pero nosotros, cuando vino la CEPAL y nos dijo, quiero que me digan cómo han hecho para pasar en 5 meses del 14 al 80% de cobertura de vacunación, quiero que me expliquen cómo. Para mí fue un motivo de orgullo, pero no personal, sino de sentir que habíamos logrado con los trabajadores de salud un compromiso en la defensa de la salud de la gente. Y si algo me quedó fue la frustración de que la reforma que necesitábamos hacer en el sector salud no pudo avanzar. Logramos parar buena parte de la pandemia, logramos formar miles de brigadas y ahora vemos que han disminuido las plantas de oxígeno, hemos disminuido las camas de cuidados intensivos, la cobertura en vacunación se nos ha caído, se nos han muerto 30 niños por tosferina, que es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, esa satisfacción y además haber salido del gobierno sin que a mí me acusen que me llevaba un sol, que también es muy importante en el país, ¿no? Que no era fácil, ¿no? Pero ¿quién puede estar pensando en llegar a un cargo de eso, de esa responsabilidad, y estar pensando en que te vas a llevar uno? Sobre todo, gente que tenemos la suerte, que no la tiene mucha gente en el país, de tener que comer. A mí no me falta que comer. No puedo comer más de 3 veces por día o 2 veces por día. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Con un menú de 10 soles. Yo soy un Mira, afortunado en la vida. le quiero contar una anécdota. De repente le va a hacer recordar con la pandemia, ¿no? Vamos los ministros, creo que a Bancay, nos recibe el gobernador tempranito, eh, nos invita a pasar a una habitación a tomar desayuno. Una salita, pero pequeñitas, todos estaban arrimados. En plena pandemia estaban todos metidos y sin mascarilla. Esto es un peligro, ¿no? Además comían cosas bien grasosas y como les gusta, ¿no? Acá mi compañera, pues, me prepara una lonchera light, Lo con tiene bien controlado. ensaladas. Lo tiene controlado, profesor, lo Sí, cual es claro, un claro. signo de amor. Eso, Con sus frutitas, su ensalada, su quinoa, ¿no? Entonces yo digo, muchas gracias, pero yo tengo mi tupper, ¿no? Y me salgo pues a tomar mi tupper aquí al aire libre. Y al aire libre estaba la población haciendo fiesta con su banda y no sé cuántos, con su bombo y sus platillos. claro. Y dice, ministro, ministro, venga con nosotros. Tengo que ir, pues si me piden. Pero hace un ratito terminé mi desayuno, bajo y me dice, oye, usted está flaquito, a ver si puede sostener estos platillos, como los platillos. Y me acordé que en mi niñez yo había jugado pues en una banda de música, ¿no? Comencé al otro día salen las redes sociales de los trollers de la derecha.
El ministro, en lugar de trabajar, está divirtiéndose. Claro, O, sí, sí. o si no, cuando me fui a Puno, sí, fue Puno, después de lo que teníamos que hacer, los ministros, muchos de ellos son políticos, van a sus partidos, a su población, y a sus partidarios, no tengo a nadie, entonces yo me fui pues ahí al helicóptero sentado esperando a los colegas, digo, voy a aprovechar pues mientras que ellos están ahí, voy a correr un poco, ¿no? Corro, otro escándalo. El ministro, en lugar de trabajar, está corriendo. Qué terrible la política, eso. Sí, Cualquier cosa que haga que te parece lo más apropiado, para la gente lo hace al revés, lo ve al revés. claro. Hay otra vez, usted sabe que cuando uno va a un sitio, siempre pues las personas que lo reciben, ¿no? El comité de recepción. Vamos en Puno, hay unas chicas con su sombrero, todos sus vestimentas, la equipa igual, normal. Vamos a Tingo María, nos reciben chicas un poquito vestidas de Tingo María, algo liviana, ¿no? Ujú. ¿Para qué? El ministro Viejo Verde. ¿Por qué la política es así? Uno, francamente, y no Bueno, decían nada ni con las arequipeñas, ni con la punteña, ni con la cusqueña, pero sí con las chicas de... claro, lo que pasa es que esto tiene que ver con la exposición siempre de un cargo público, ¿no? Pero hay exposiciones por algunas razones y por otras, realmente, ¿no? En el caso de la gestión de Pedro Castillo, el seguimiento de la prensa Pero y era buscaban dónde fregar. muy malintencionado, ¿no? Y vale la pena lo que usted ha dicho, profesor, porque si bien tiene que haber un control de los medios de comunicación sobre qué hacen los funcionarios, tiene que ser un control serio, porque no puede ser que a Pedro Castillo lo seguían por todos lados y a la señora Dina Boluarte pues puede hacer Ah, lo pues que le ella da la no. gana y no sale nada en la prensa, sospechosamente, ¿no? Ahora la han exonerado hasta de ser investigada y a Pedro Castillo llevaron a Ahora corte sí, pues tres mociones de lo que vacancia antes podían hacer todo contra el presidente, ahora no pueden hacer nada. con toda caradurez Y eso. antes se hacía lo que no debía, pero lo hacía y ahora lo que no debían lo han puesto legal. Lo han hecho legal, ¿no? Lo cual nos Lo que era un muestra, delito antes ahora no lo es y viceversa. claro, pues nos muestra el carácter de clase de la prensa que tenemos, porque en realidad acá no hay libertad de prensa. No, pues Es lo que pueden decir los hay la empresarios que son dueños optimización. de los medios de comunicación. Bien, algunas preguntas de los Claro. seguidores. Aquí nuestro amigo Frozen dice, buenas noches, pero las próximas elecciones están siendo armadas a punta de tachas para tener únicamente candidatos de derecha. Eso no tiene nada de democracia. ¿Cuál es su opinión? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ya hay un fraude que se está desarrollando. Han bloqueado a una serie de partidos que plantean desde la libertad de Pedro Castillo, del presidente Pedro Castillo, hasta los partidos que plantean cambios de fondo en las estructuras económicas y sociales de nuestro país. Los han bloqueado. El que hayan 43 partidos, ¿no? De los cuales 35 tienen el mismo programa de no tocar los grandes intereses del país, nos muestra cómo se diseñan las leyes electorales, ¿no? Acá está todo preparado para que nada cambie. Han cambiado las normas para que haya reelección, para que haya una bicameralidad que la gente dijo que no, donde solo los que tienen plata o mucha fortuna porque son conocidos, que no va a ser una minoría, va a ser un Senado claramente conservador, gane. Esa es la idea, ¿no? Entonces, y contra eso hay que luchar, pero hay que luchar desde ahora. La gente tiene que movilizarse, exigir elecciones transparentes y estar muy atenta, porque lo que quieren es quedarse muchos años estos grupos corruptos en el gobierno. Marco Alcántara dice, nos gobierna la derecha. ¿Cómo fue posible que se haya
digamos, como diríamos, se dejó filtrar o lo hizo a propósito, que entra una mujer de ultraderecha. Es que lo que pasa Y encima ahora le echan la culpa a a Castillo, Castillo. Castillo no tiene nada que ver con no, Dina. lo primero que hay que decir es que Me acá, cuentan según las teorías que me han contado la gente ligada a Cerrón, dice que buscaban una mujer. ¿Dónde está la mujer? Porque era necesario encontrar a la primera, pero da la impresión que pusieron uno de extrema derecha, yo creo que, en el sentido, digo extrema derecha porque habla pues de defendí la patria, la democracia y las Fuerzas Armadas, un poco más y se mataron para defender la patria. ¿y por qué de extrema derecha? Lo que pasa es que los partidos políticos no reflejan una ideología determinada. Los partidos políticos son tan débiles porque la ley electoral así lo permite, porque el dinero que les llega a los partidos no es para educar a su gente, no es para fortalecer ideológicamente las corrientes de pensamiento de sus partidos. Y en el caso de Perú Libre, lamentablemente, pues lo que querían era pasar la valla y el que ponía 1.000, 2.000 soles seguramente entraba, o algunos amigos, porque mucha gente no creía que podía llegar a ser representante, congresista, y apareció la señora Boluarte sin ningún tipo de formación ideológica, además ignorante, que es la verdad, y sin escrúpulos, que en cuanto tuvo la oportunidad, porque se le acercó la derecha, porque seguramente la tentaron con el poder o con dinero, ¿no? Y le llevó adelante el gobierno que todos conocemos. Se ensució las manos de sangre y dijo, acá tengo que seguir porque no hay retroceso, ¿no? Pero eso es parte de de los partidos políticos que hoy tenemos, es parte de la forma de hacer política que existe en el país. Todo eso hay que barrerlo, profesor. Todo eso tiene que cambiar. Acá en este país no sirven medidas tibias. Aquí hay que cambiar la constitución, hay que reformar el Estado, hay que reformar el Poder Judicial, el INPE, la policía y las Fuerzas Armadas, porque está contaminado todo. Lo que no se puede hacer es resignarse y decir, como está todo mal, todos los políticos son corruptos, mejor yo me lavo las manos y que todo siga igual. Porque lo que estamos haciendo es permitirle a esta gente corrupta, a estas mafias, que sigan manejando el poder en este país. Eso hay que cambiar. Así que el surgimiento de Boluarte es parte de eso, es parte de esa crisis. Estos congresistas, 37 congresistas que entraron con Perú Libre, y lo primero que hicieron fue expulsar a su propio presidente, y Castillo se quedó sin bancada, y votar en contra de los gabinetes de Pedro Castillo, muestran el tipo de gente que entró al Congreso. Ni siquiera fueron leales con el programa que levantaron. Y da vergüenza ajena ver a gente que llegó con el voto popular y está sentado al lado de criminales en el Congreso, ¿no? Esto tiene que cambiar. Ahora, mis amigos de derecha, tengo amigos de derecha, Ah, claro, como ahí todos, ¿no? sí. Dicen, menos mal que se le obstruyó a Pedro Castillo, porque si no hubiéramos terminado como Venezuela y Cuba. ¿Cómo responde a ese tipo de... Primero estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Hay gente derecha que es gente honesta, con la cual no coincidimos política, ideológicamente, pero que bueno, con su forma de pensar es gente honesta. Yo reconozco que hay gente así. Eso no quiere decir de que esa gente tiene que llegar a dirigir este país, porque no me parece que produzcan los cambios que necesitamos ahora. Venezuela y Cuba no necesariamente son los modelos, porque además son realidades totalmente diferentes que podemos seguir aquí en el Perú. No Pero, tenemos caña, tenemos cobre. claro, pero además aquí, a ver, la gente antes de opinar de Venezuela y Cuba, me parece que tiene que hacer un análisis histórico y conocer bien qué pasa en esos países, ¿no? Es decir, la crisis que tiene Venezuela, hayan o no habido errores en el gobierno, tienen un sustrato mucho más profundo. Venezuela está absolutamente bloqueada. Venezuela es un país que vivía y vive del petróleo, y ahora Y los Big ahora tiene Grifo unos buques por ahí norteamericanos que tiene están dando buques, vueltas. buques tratando de invadirla porque es la mayor reserva de petróleo en el mundo, porque los grifos que tenía Venezuela han sido embargados por Estados Unidos. Yo estuve en Venezuela cuando era congresista y la gente hace cola porque no consigue medicamentos. Pero no consigue medicamentos no porque Maduro los esconde y dice ojalá que se enferme todo el mundo, es porque tienen bloqueado, no ingresan medicamentos
a Venezuela. Y en lugar de desestabilizar a Maduro, lo que han hecho es hacer sufrir, y siguen haciendo sufrir, al pueblo venezolano, ¿no? Y sin embargo acá la asesina de Dina Boluarte no le dicen nada a Israel, que mata miles de palestinos y miles de niños, hasta están de acuerdo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de bloquear el ingreso de ayuda alimentaria a Palestina. Entonces, aquí no hay realmente la moral como para venir a señalar a Cuba o a Venezuela, En menos a realidad me Cuba parece que todavía. no hay moral, sino que para defender el sistema que les favorece, ponen cualquier argumento que No, pueda por ser supuesto. creíble o creen que son creíbles, me parece. Por supuesto, los titulares de la mayoría de los diarios de lo que pasa en Venezuela y lo que está pasando en Palestina, que es el mayor genocidio No, no, eso ya de es los últimos siglos, incalificable. pues dicen nada. Que el pueblo judío no tiene nada que ver con ese tema, sin embargo le está haciendo daño al propio pueblo judío porque ellos sufrieron pues un genocidio y con lo que está haciendo Netanyahu, algunos empiezan a decir, caray, eh, se parece mucho a sus antiguos victimarios. Claro, hablamos de Maduro y ahí bombardean hospitales de niños y Han Estados muerto niños Unidos, ahí y miles, periodistas, y tremendo. Estados Unidos, y lo hacen con las bombas norteamericanas, igual que en Ucrania, Igual otro tema, ¿no? que es otro tema, Se ¿no? veo allí que yo escucho a los analistas internacionales. Esto es producto de la provocación que se produjo en las decisiones que se produjeron en el 2014, cuando Estados Unidos acusan a la CIA. Yo francamente repito que fue quien derrocó al presidente que tenía cierto deseo de vivir en paz con Rusia. Lo derrocaron y pusieron a este caballero que precisamente iba a producir, iba a generar la tensión, y comenzando por la provocadora, eh, por, digamos, coquetería con la OTAN, y tienen ahí. Pero Estados Unidos tiene una inversión de algo así como 900.000 millones de dólares al año en armas, mientras que China, que es su competidor, tiene apenas 200.000, y tienen un arsenal guardado que tienen que venderlos. La industria, el complejo militar privado, tiene tantas armas que necesita vender eso, y eso se vende provocando, generando tensión por todo lado. Por supuesto, ¿no? Pero realmente uno parte de una posición pacifista, ¿no? Contra cualquier forma de violencia, pero uno no puede cerrar los ojos a que aquí hay un juego geopolítico por tratar de controlar territorialmente todo el mundo, ¿no? Y apropiarse de las riquezas de distintos países. Es evidente que Estados Unidos, pues, ¿qué le preocupa lo que pasa en Venezuela? Lo que le preocupa es el petróleo que tiene Venezuela, ¿no? ¿Cómo no te preocupa de lo que pasa en otro país? ¿No? Tremendo. A ver, vamos avanzando. Dice, Modesto dice, pero en la entrevista con Aníbal Torres, yo no. Le dijiste, ustedes presentaron el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, te excluiste, pero ahora te vuelves a incluir. No, nunca me he excluido, sino que el presidente Castillo eh, dispuso un grupo de personas que participamos, construimos el proyecto, eh, varias reuniones, vía Zoom, etcétera, etcétera. Y luego se presentó al Congreso, como ministro lo presentamos todos, ¿no? Lo que sí me llamó la atención, que me daba la impresión que los congresistas de Perú Libre no estaban muy de acuerdo, me parece. Se ponían una serie de dificultades que tardaron tanto que le dieron la oportunidad que el Congreso actual Lo lo bloquearon. pusiera en la carpeta. De modo que nunca me he excluido. De repente lo dije equivocadamente, pero fue nuestro proyecto, digamos, bajo la disposición del presidente Castillo. Marco Alcántara dice, cambio de constitución urgente. Bueno, esa es su opinión. Víctor Rumiñahui, Bitcoin Muñaz dice, la integración de las otras naciones, si no es por el engañamuchacho democracia, lo será
por la vía Antauro o por alguna vía que aún más radical, bueno, por ser una colonia de la metrópoli. Bueno, ¿qué opinas tú de esa impresión? Bueno, El sentimiento de un seguidor, ¿ah? no, claro, claro, Victor Rumiñahui. es que lo que pasa es que hay cosas que están tan mal hechas y hay tantos intereses que se están jugando que obviamente hay gente que piensa de que se está acabando la paciencia. Porque así como hemos tenido episodios de terrorismo que tuvieron causas estructurales, en que la gente se volvió loca y empezó a hacer las barbaridades que hizo el terrorismo, sino que hay causas estructurales. Esas causas necesitamos que no se desarrollen, ¿no? Necesitamos, por eso, crear un país con más equidad, con más complacencia, digamos, de las cosas racionales, no de lo irracional, que evite que cualquier pensamiento, digamos, violentista para resolver las cosas no tenga lugar. Pero como están las cosas en este país, se está alentando la violencia, como con la ley de impunidad, donde se dice, bueno, ustedes mataron y asesinaron a hombres, mujeres y niños, quedan perdonados. Eso no es ¿Verdad? contribuir, Tremendo, ¿no? tremendo, eso no es contribuir a Violaron la paz. mujeres en cinta, dicen. Así es. Acá no estamos, obviamente, pues las armas, la Fuerza Armada. Dicho sea de paso, nosotros en este canal nos hemos reunido y llegamos a la conclusión que no hay forma, ninguna posibilidad que Sendero Luminoso y el MRTA hubieran podido ganar una guerra contra el poderoso ejército peruano. Está excluido que unos locos pudieran haber hecho eso, pero las actividades que han hecho algunos miembros del ejército y de las Fuerzas Armadas en general contra la población son pues de personas. Y hace mal, creo yo, las Fuerzas Armadas prácticamente de identificarse con estas, al defenderlos así cerradamente, es como identificarse con ellos. Claro, haciendo espíritu de cuerpo con un grupo de asesinos y criminales que están dentro de las Fuerzas Armadas y que tienen que ser juzgados. Nada justifica ningún espíritu de cuerpo, ni que llevaban el uniforme, ni que existían terroristas, de que ellos cometan las barbaridades que han cometido, porque eso se llama terrorismo de Estado. Y eso no se debe permitir. Y lo que ha hecho Dina Boluarte es hacer lo mismo que hizo después de las matanzas a partir del 7 de diciembre del 2022, quedar bien con sectores violentistas de las Fuerzas Armadas y con algunos congresistas que la verdad que nos avergüenzan, ¿no? No solamente por su actitud pro-violentista, sino por su desempeño en el Congreso, una tira de ignorantes que dicen cualquier barbaridad, ¿no? No, efectivamente. Bueno, las Fuerzas Armadas entonces hacen su rol, pero todos debemos hacerlo de manera justa, sin excesos, porque eso es terrible lo que ha ocurrido en lo que concierne a la comunidad de científicos. Hemos perdido también amigos de una manera inexplicable. Lo más tremendo que ha sufrido un miembro de la comunidad científica, un físico, Francisco Solier de Ayacucho, un día llegaron, entraron a su casa, pusieron a él y a su familia boca abajo y pum, 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 los mataron. Tremendo. Tremendo. Eso no se De puede modo que, inculpar de ninguna en manera. fin, vamos a ver, sigamos entonces. Alejandro Guerra señala, a lo modesto, Perú vive macroeconómicamente estable, haciendo añicos a la población con el dinero del pueblo. Financian sus intereses. ¿Podremos salir de este atropello? Gran pregunta. Pero claro que vamos a salir, no es que podemos. Vamos a salir, Modesto, Sí, ¿no? siempre y cuando Es haya gente mucho que más piense como grande. él. Es que no, la gente piensa, la mayoría del pueblo peruano, la inmensa mayoría del pueblo peruano, es gente noble, es gente luchadora, es gente que quiere un país diferente, es gente honesta. Lo que pasa es que hay claro, un grado de pasividad de dejar que un grupo de sinvergüenzas, de inescrupulosos, sigan controlando este país. El día que la gente se organice y salga a luchar, encuentre un buen liderazgo, que lo va a encontrar sin duda porque hay líderes abajo, sino que no se les permite surgir,
Este país tiene que cambiar y va a cambiar. Es la fuerza de la historia, así es. Eres un hombre de fe No, o soy de un hombre confianza. que interpreta los Hay procesos que trabajar. históricos y hay que hacerlo. Hay que- Claro, la historia no va a cambiar sola, hay que hacerla parir, Obviamente. hay que hacerla parir, lo dijo alguna vez. A ver, entonces, sí. Alcántara dice, si no se cambia este modelo económico, no saldremos de su desarrollo. Eso estamos convencidos. Sí, Jorge Luis 99, muy buena entrevista, señor Montoya. Me gusta cuando entrevista gente seria. Invite a su amigo el gran Humberto Campodónico. Muchos economistas de derecha ya aburren. Bueno, nuestro amigo Campodónico, no hace tiempo que no lo claro. veo. Alejandro Guerra señala, necesitamos, abre paréntesis, modernización o revolución. A ver, Sin revolución no va a haber modernización. Por supuesto, ¿no? ¿Cómo vamos a modernizar este país? ¿Cómo vamos a permitir que las mejores ideas lleguen al pueblo si no ponemos este país de cara a la gente? Y para ponerlo de cara hay que cambiar muchas cosas en este país, ¿no? revolución, como dijo Frijolito, un gobierno honesto ya sería una revolución. Yo creo que sería bastante, ¿no? Porque además, sin una persona, si no tenemos gente honesta, no vamos a poder cambiar nada, ¿no? Esa es la verdad. Jorge Luis 99 dice, doctor Montoya, pregúntele a Hernando Ceballos qué opina que el Estado financia con millones de dólares a las universidades privadas con la famosa beca 18. Esto es injusto para las universidades públicas. Bueno, ¿conoces eso? Hay pues las universidades privadas, empresa y otras, también la Cayetano, que es una muy buena universidad católica, pero hay esta historia de que van a los lugares más pobres, les pasan un examen facilongo y le dijeron, ya ingresaste, ven acá a nuestras aulas, pídele al gobierno que me paguen tu pensión y a ti que te paguen tu alimentación y tu Esa es la misma habitación. manera, muchas de ellas de Y impuestos. bueno, a mí me parece una buena idea que la gente pobre pueda estudiar, pero hasta ahora no he podido comprender ni calcular todavía si la plata que se utiliza para financiar 4.000 o 5.000 becas 18, pagando a estas universidades, podía dar lugar a tal vez 30.000 nuevas vacantes en universidades públicas mejor equipadas, porque cobran cara estas universidades por persona, por alumno. Claro, Entonces la historia es, ¿la beca 18 debe mantenerse o debe reorientarse a tener buenas universidades públicas mejor equipadas? Hablando de médicos, por ejemplo, me he enterado, a veces parece increíble, pero para postulantes a medicina en San Marcos, no sé si 500 o 5.000, pero para 50 vacantes. 5.000. 50 vacantes. O sea, la Universidad de San Marcos produce 50 o 100 médicos al año. ¿Tú qué sabes de eso? Sí, aquí hay dos cosas Es que una tienen, cosa, no claro, sé, insignificante. el concepto que necesitamos es que obviamente necesitamos mayor cantidad de profesionales, de especialistas. Tendríamos que alentar algunas especialidades que más necesitamos en el país, algunas profesiones que más necesitamos en el país. Ahora, tomando en cuenta que debemos tener un criterio de qué modelo de desarrollo vamos a lograr y qué tipo de profesionales son los que más necesitamos, en general nada nos sobra, sobre todo en este tema de beca 18. No es que nos sobre, pero tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir. Y el camino no es alentar que las universidades privadas reciban estipendios, dinero del Estado para formar profesionales. No es que decimos ahora vamos a cortarlo y nos olvidamos de eso, pero tenemos que desarrollar
todo un sistema para que la universidad pública se fortalezca, para que la universidad pública pueda ofrecer mayor cantidad de espacios para la formación de la gente de nuestro país. Y de hecho tenemos que tender, francamente, yo estoy convencido de eso, a un ingreso libre a las universidades públicas. Por supuesto, incrementar los niveles de exigencia, ¿no? Los niveles de calificación de los que egresen allí, pero no decir, ¿sabes qué? Tienes un examen, si no lo apruebas, tú no puedes entrar acá, andate a la universidad privada. A mí me parece que eso es discriminatorio. Y la gente más pobre, todos sabemos que la gente más pobre en muchos lugares del país tiene una formación que no se adapta a lo que te exigen en los ingresos a la mayoría de las universidades públicas. Entonces, hay que cambiar todo el sistema educativo. Hay que hacerlo mucho más racional, pero pensando en darle oportunidad para estudiar, para especializarse en universidades, en institutos de formación superior, a la gente más humilde de nuestro país, no ponerle cortapisas. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Para eso necesitamos invertir en la universidad pública, darle facilidades. Ahorita que a la privada le quitas no, no le cobran impuestos, ¿no? Y a la universidad pública la tienes cada vez más chica. Egresan un montón de gente y además que es una estafa para muchos jóvenes, egresan de carreras que después no tienen campo laboral en nuestro país. Y no lo tienen porque no son especialidades que tengan que ver con el aparato productivo y además, porque si tienen que ver, no hay aparato productivo, pues porque en nuestro país no hay fábricas, no hay empresas, no se investiga. Entonces, esos jóvenes que piensan en irse del país. Estamos preparando talentos para exportar, no para exportar, para regalar, porque no cobramos nada por eso. Y sabes que, profesor, Con el mercado, ¿no? no necesitamos, para hacer un análisis de lo que necesitamos, Urge ver grandes, cómo retener o repatriar talentos. Estamos con mucha gente afuera. es un tema de sentido común, por supuesto, hay mucho, Lo que hizo China, ¿no? Se llevó a toda su gente de nuevo allá. claro, A ver, vamos a ver entonces acá. am, Juan Ledesma. Mientras la izquierda no reconozca que Venezuela, Nicaragua y Cuba son dictaduras, la van a tener bien difícil. Saludo, doctor Ceballos, dice. No, vamos a ver, repetimos, nosotros no tenemos, en general, lo que a mí concierne, no me gustan las etiquetas. Tú eres comunista, tú eres rojo, tú eres caviar, tú eres de derecha, y tampoco etiquetas. Digan ustedes por una pregunta y qué es lo que quieren que tenga el país. O sea, cuál es su objetivo. Nada más. Después, las etiquetas no ayudan nada. Las etiquetas estigmatizan estereotipos. No, las cosas no son digitales como cero o uno. Ahora estamos en la cuántica. La computación cuántica significa que ya no hay solamente cero o uno. Hay una serie de, podríamos decir, como el arco iris. Eh, ¿Qué cosa es dictadura? Francamente, para mí dictadura es un gobierno que hace todo contra la voluntad del pueblo. O sea, un gobierno que haga contra lo que el 90% de la población está contra es una dictadura. Y un gobierno que hace lo que el 60% está de acuerdo, no se le puede llamar dictadura, creo yo. Eh, este invento de dictadura, a mí no me cuesta para nada decir que tal o cual es rojo, negro, pero no corresponde a una definición científica. La definición científica es ahora cuántica, hay que saber las características y todo es, hasta el átomo ya no es un núcleo que está girando los electrones como partícula, no, es una nube. El electrón ya no es un punto, sino una nube de probabilidades. Pero en fin, no sé si me van a comprender. Bueno, no, lo curioso es que siempre hablamos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, pero no hablamos de un montón de países no, por eso que digo, son ¿no? amigos de Estados Unidos y que el Perú tiene
hermosísimas relaciones comerciales y que sí son realmente dictaduras, ¿no? Porque si hablamos de Arabia Saudita, donde asesinan todavía homosexuales y están prohibidos un montón de derechos para las mujeres, eso no es dictadura, ¿no? Si hablamos de algunas repúblicas africanas que maneja Estados Unidos, como Yo no Tanzania le y digo otras, a ningún país llamo dictadura porque pero no. tendríamos para rato poniendo etiquetas. ¿Qué cosa es Argentina? ¿Qué cosa está lo cual? Uf, sería muy complicado. Hay que saber cuáles son las políticas que tiene el país y cuáles de estas políticas no estamos de acuerdo, queremos adaptarlas, pero creo que el Perú tiene sus propias características, ¿no? No, pero además, bueno, el proceso peruano y los cambios que necesitamos en el país van por un camino. Eso no quiere decir que no podamos tener una opinión de un conjunto de países a nivel internacional. A mí lo que más me molesta es que justamente me digan que Cuba es una dictadura, y yo digo, Cuba es una dictadura, primero que todos los indicadores son mejores que los nuestros, ¿no? No, por eso Pero digo, ¿cuáles son las pero características ¿cuáles del son los país? parámetros? Pero además me molesta porque son países que no se les ha permitido ni siquiera decidir por ellos mismos. ¿O acaso vamos a desconocer que hay un bloqueo terrible sobre Cuba, sobre Venezuela, solamente porque no le gustan a Estados Unidos? Entonces, ¿por qué no decimos, vamos a dejar que esos países decidan su rumbo y por qué le tenemos que avalar a Estados Unidos bloqueos que son terribles? Si nosotros tuviéramos ese bloqueo aquí en el Perú, ¿no? Seguramente no estaríamos opinando lo mismo, que nos digan que no entra ningún medicamento al Perú, que nos digan que no se pueden importar ni autos, ni refrigeradoras, ni cocinas al Perú, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos, no? Diríamos, ¿cuál es la política de Estados Unidos en relación con el Perú para que empiece a evaluar si nosotros tenemos o no un determinado régimen político, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema para analizarlo más profundamente y claro, algunos pensamos que lo que hace Cuba es una gesta heroica. Para mí es heroico que un pueblo y un régimen se mantenga 60 años con el bloqueo que tiene Cuba. Terrible, ¿no? Y sin embargo, se pueden dar el lujo de tener 20 veces por habitante menores fallecidos en la pandemia que nosotros. ¿Con qué autoridad moral vamos nosotros a criticar a los cubanos? ¿Con qué? Bueno, eh, pero por otro lado, Hernando, a mí me parece casi para reírse buen rato. eh, Estados Unidos, el famoso consenso de Washington, impuso la idea de libre mercado, ¿no? Aranceles lo más pequeños posibles, impuso la OMC, la Organización Mundial de Comercio, eh, nos hizo firmar TLC, Tratado de Libre Comercio, y ahora todo lo contrario, pone aranceles jamás imaginables a China, a todos los países, a China incluso lo ha bajado porque no puede competir con China, compra demasiadas cosas de China. Entonces, ¿qué modelo tiene Estados Unidos? Tenía un modelo de la selva cuando era el más fuerte y ahora que ya no es el más fuerte, ya quiere borrar ese modelo de libre mercado, quiere que más bien barreras, parece. Muchos critican a Velasco porque quiso poner barreras, pero Trump está, digamos, mucho más digamos, limitador limitante de las importaciones. Eso muestra pues que ya no hay ideología, ya no hay cosas duras, eternas. Los países cambian en función de sus intereses, por supuesto, y la situación del mercado internacional, ¿no crees? Por supuesto. Además, tú has dicho una cosa que es muy cierta. Aquí uno puede repetir lo que dice la prensa, pero es muy importante manejarse con elementos objetivos antes de poder emitir una opinión. Necesitamos espíritu crítico. Claro, espíritu crítico. No se trata de decir esto está todo perfecto y está mal, pero si tenemos indicadores, no nuestros, sino de las Naciones Unidas, de la UNESCO, sobre algunos avances en determinados países, también tenemos que decirlos. Y también decir que hay políticas
que vienen desde los grupos imperialistas en el mundo, que son absolutamente interesadas para ahogar a países que no están de acuerdo con sus políticas internacionales. Y nadie puede cerrar los ojos a eso, ¿no? Y la tercera cosa es que estos son ejemplos y proyectos de los cuales podemos recoger enseñanzas, pero no son copia ni calco de lo que necesitamos hacer en el país, porque tenemos otros modelos económicos, otro tipo de estructura, otras prioridades, y no porque se planteen cambios de fondo en el país, dicen, ah, no, ustedes van a hacer lo mismo que en el país. ¿Acaso cuando hay Eso es absurdo, un ¿no? caso como Estados Unidos defiende a Haití, y los cambios que haga Estados Unidos van a ser iguales a los de Haití? No, pues es una tontería eso. Sí, bueno, a propósito, yo he leído recientemente, confieso que es reciente, no me gusta mucho leer las leyes, etcétera. Leí la ley de la universitaria, la ley universitaria que dio Belaúnde en el año 60, a ver, 60 y, ¿cuándo estuvo él? No, el 80 y, bueno, uno de sus años. Sí, La ley universitaria que dice el sí. fin La década del central, 60. el fin central de la universidad, dice, es de acrecentar el conocimiento científico de la ciencia y la tecnología con espíritu crítico y creativo, tomando en cuenta los valores nacionales. ¿Ah? Espíritu crítico y creativo, tomando en cuenta los valores nacionales. Es más o menos ese es el espíritu. Pero Ollanta Humala, en la ley del 2017, me parece, borró el espíritu crítico y creativo. Ya no es el fin de la universidad acrecentar las cosas con espíritu crítico y creativo, y además borró los valores nacionales y puso de la humanidad. ¿Te has dado cuenta de eso? No, no ¿Ah? me había Yo percatado de esa me he modificación de enterado la ley recién así. universitaria. Los invito, amigos, lean las dos leyes. Significa que ahorita ya no estamos recibiendo una educación con enfoque crítico y creativo, sino estamos adaptando lo que viene del exterior. Y es por eso, pues, que las opiniones que yo escucho de la mayoría de los jóvenes hoy en día y de las personas tienen esa idea, ¿no? Ya no hay espíritu crítico, ¿no? Adoptan lo que te dicen, ponen las etiquetas que te imponen. Sería bueno empezar a analizar ese tema. Bueno, vamos rápido. Aquí nos tenemos. Guzmán García García, si la salud y educación de Cuba es excelente, ¿por qué se difunde en el mundo? ¿Por qué ¿Por qué se difunde en el mundo ese éxito? No entendí muy bien. No sé. ¿Por qué no se difunde? Pero estaba señalando que la presidenta de Brasil estaba agradeciendo que Cuba le había ayudado a la medicina preventiva. Ojo que en Estados Unidos también ya están pensando en ello porque esta medicina que tiene Estados Unidos, que es para gente ya con grandes problemas que necesitan tecnología carísima. Estados Unidos tiene la medicina más cara y tiene la mayor cantidad de enfermos porque no hacen pues medicina preventiva, ¿no? Tú sabes mejor que eso explica. Por supuesto, y además hay un gran problema porque las empresas de seguro imposibilitan hasta donde pueden el acceso a medicinas caras a muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas, que en Estados Unidos cada vez son más alta la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? No, y la verdad que, ¿por qué no se conoce más este desarrollo de la salud y la educación en Cuba? Que en realidad se conocen bastante, porque hace tiempo que las Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO, establece una serie de tablas internacionales de cómo los países van avanzando en determinado rubro, ¿no? Como decía, desnutrición, analfabetismo, enfermedades de determinadas características que son resueltas en mayor o menor medida en los países de América Latina. Si no se conoce más, habría que preguntar a los dueños pues, del comercio y de otros
Sí, grupos de la prensa concentrada que lo que no hacen es difundir los avances que han habido en estos países. Y es que, claro, tienen la consigna de desprestigiar cualquier avance que puedan haber en sistemas políticos que estén enfrentados al modelo norteamericano, ¿no? Al modelo que impera en la mayoría de los países de América Latina, pero en realidad son hechos concretos, ¿es cierto? No es un invento. Uno entra a cualquier página de Internet y ve cuál es la cantidad de médicos por 10.000 habitantes que tiene Cuba comparado con cualquier país de América Latina y va a ver las enormes diferencias, 4 o 5 médicos por ciento más que, por ejemplo, el Perú. Entonces tienen una enorme ventaja, ¿no? ¿Cómo podemos criticar a un régimen que prácticamente no tiene desnutrición infantil, que no comen con toda la variedad que comen algunos sectores en el Perú, sí es cierto, pero no tienen prácticamente desnutrición infantil? Y no lo estoy diciendo yo, que se fijen ahora, que agarren el celular, la gente que nos esté escuchando, y se fije cuáles son las cifras internacionales o exactamente. de Que se vacunación, informen con los indicadores, que se informen con los no con las indicadores para etiquetas. ver. Por supuesto, ¿no? Porque no puede decir, bueno, es una dictadura, ya, y ya, es una dictadura donde la gente está desnutrida, no está desnutrida, la gente tiene trabajo, tiene trabajo. Entonces, claro, no tienen algunas cosas que tenemos en otros países de América Latina, porque es Pero en la imposible que la ecuatorial tengan. que tenemos en América Latina, que tenemos unos cuantos, porque en la Sierra de los Andes no tienen nada, los chicos están sin zapato, con las manos cuarteadas, los pies hechos una desgracia, la cara erosionada por todos los... Es decir, las pocas cosas que hay en el Perú, digamos, de país desarrollado, lo tienen muy poquitas personas, ¿no? Así es, claro, y además es que por eso es que este país, decíamos que es un país muy fragmentado, como incluso en la salud, que vemos que hay una fragmentación, una segmentación con derechos totalmente diferentes para todos. Los que vivimos en Lima o vivimos en capitales de regiones, muchas veces no tomamos consciente cómo viven muchas poblaciones de nuestro Exactamente. Ahora país. vamos a ver que vamos a ir avanzando. Uy, 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 pues esto ya demasiado. ¿Qué horas? Ya no podemos seguir, amigos. Hay muchísimas preguntas. Voy a hacer llegar al doctor Hernando Ceballos en un documento para ver si es que nos pone las respuestas por escrito Claro, para que ustedes puedan leerlo, francamente. Pero yo quisiera terminar con una pregunta que siempre eh, me ha preocupado porque tiene que ver con tu especialidad, ¿no? Y siempre le cuento a mi compañera y jefa que cuando era niño, mi profesor del curso Niño y la Salud, así se llamaba el curso, no sé si te llegó ese curso, era el curso en que el profesor te enseñaba cómo debías vivir, dormir, ventanas abiertas, decía, hay que dormir con las ventanas abiertas porque el cuerpo necesita oxígeno. Yo vivía a 4.000 metros, así que, pero dejaba un poquito abierta, porque si no, después decía, hay que alimentarse de lo siguiente, y nos hacía dibujar con los colores y todo, las lechugas, las manzanas, la carne, hacíamos la pierna de chancho, lo que fuera, la leche, los huevos, una serie de cosas nos decía que teníamos que comer para que nuestra salud sea adecuada, la higiene igual. Cuidado con escupir, si tienen que escupir por alguna razón, háganlo bajo el sol para que el sol mate los microbios. Una serie de cosas nos enseñaban y era muy importante que los chicos salían con una conciencia de cómo alimentarse. Pero a mí me, me me causaba mucho estrés porque en el lugar donde yo vivía, 4.000 metros, no había todo lo que dibujaba en el fruto, no había carne de vez en cuando. Y yo era consciente, según el profesor, que no íbamos a crecer mucho porque
depende cómo uno se alimenta, la talla va a alcanzar a tal o cual nivel. Tú que te dedicas a los niños, tú sabes eso. La manera como se alimentan la mayoría de los peruanos dicen que la talla que alcanza el promedio está por 1,60 m y algo, debido a la alimentación. Algunos piensan que es la raza, pero los médicos que he escuchado, y el Banco Mundial incluso lo publicó hace como 10 años. Si el Perú se alimentara como se alimentan en Holanda, la talla promedio sería 1,85 m. Explícanos eso, por favor. Sí, o sea, hay una relación entre, claro, la genética y la alimentación. Claro, si tú durante varias generaciones le das una buena alimentación a un niño, esas generaciones van incrementando no solo su talla, sino además su rendimiento intelectual, cerebral, etcétera. Por eso es que vemos que los chinos y los japoneses ya no son chiquitos como Ah, ya no nosotros, puede. ¿no? Los ¿Te han dado cuenta japonesitos los están, amigos que nos están viendo? Van creciendo, los por- chinos también. porque han mejorado su alimentación a través de varias generaciones. Ahora, en el Perú pasa lo siguiente. Por un lado, no nos alimentamos bien porque hay una tremenda industria para desnaturalizar los alimentos que mejor nos ayudan para tener una buena alimentación. Esto de la comida chatarra. Por eso es que hubo tanta resistencia en aprobar la ley de la alimentación saludable y su reglamentación, porque las Ponía empresas, problemas a ciertas empresas. claro, las empresas no querían y hacían lobbies en el Congreso para evitar esto. Ahora, lo cierto es que en nuestro país no solamente necesitamos, y de hecho es importante, cuidar a nuestros niños, porque si tenemos poca plata y tenemos pocas opciones que elegir, tenemos que buscar las que realmente ayuden a nuestros hijos. Pero lo cierto, y esto es importante que lo entienda la gente de Lima, es que en nuestro país hay 2 millones de personas que no comen las 3 comidas diarias, que comen una y a veces dos. ¿Por qué? Porque hay miseria. Casi el 50% y el 60% en muchas regiones de nuestro país, los niños menores de 36 meses tienen anemia. Si pasan los 36 meses, no van a ser ciudadanos normales. El promedio nacional es 43. En algunos llegamos a 60 y hasta 70% de nuestros niños que no serán en el futuro ciudadanos normales. ¿Qué quiere decir? Que no van a tener un nivel de desarrollo neurológico adecuado, que van a ser adolescentes con problemas de conducta, que van a tener problemas de aprendizaje, que van a tener una memoria mucho más, muy escasa. Por eso no basta con una reforma educativa en el país, porque los niños no tienen la capacidad para aprender que en otros países. De hecho, el 20% de nuestros niños en muchas regiones están desnutridos. No van a crecer, no van a servir para el deporte, ¿no? Y no van a tener una vejez saludable. Entonces, ese es el país que tenemos ahora. Nos sorprende que que ya tenemos un 43% de niños que no van a ser normales. Debe sorprendernos y debe indignarnos. Pero ese es el país. Ese es el país de este sistema. Entonces, hay que defender a nuestros niños en medio de la pobreza para darle lo que mejor los alimenta. Tiene que haber, lo que decía bien el profesor, desde los colegios una orientación a los padres de consumir dentro de lo poco que puedan los Lo alimentos, mejor, optimizar el recurso. optimizar lo que comen. Pero además hay que cambiar este país, pues porque no le vamos a mentir a la gente con unas pastillitas que con eso vamos a resolver la anemia en el país. Hay que darle de comer bien y tiene que estar al alcance de la... En nuestro país hemos privilegiado la agricultura de agroexportación a la agricultura No me familiar. digas eso. Justo ayer estaba entrevistando a mi gran amigo Alfonso Velázquez, que me sorprendió, tristemente me sorprendió, porque él decía que años atrás la quinoa nadie quería, costaba
2 soles el kilo, después pasó a 12, a 15, ahora está en 20, y la gente de los Andes ya vende su kilo, pero veo netamente el informe de que los andinos venden su kilo, que antes se alimentaban bien, y consumen trigo y arroz, que no los alimenta de igual manera, mucho más bajo en poder nutritivo. Y Velázquez, Alfonso Velázquez dice, ya pues, les gusta el arroz, les gusta el trigo, se dan el gusto. Entonces le digo a mis paisanos de Salpo que tomamos la quinoa ahí todos los días, por favor, no vendan su quinoa. Si no le quieren hacer daño a sus hijos, a sus nietos, no vendan su quinoa. No, no consuman en lugar de quinoa el trigo, el fideo, el arroz, porque no se puede comparar en lo que respecta a poder nutritivo, ¿no? Explícanos eso. Efectivamente, no, claro, lo poco que tenemos, hay que consumirlo, pero hay que tener información de qué es lo que Y mejor en nos Suiza, alimenta. en Nueva York, los astronautas piden quinoa y nosotros pidiendo arroz. Y no puede ser. Sí, efectivamente, ¿no? El poder, cuando hablamos de medicina preventiva y de cuidados, es cómo llegar con este tipo de recomendaciones, así como tenemos que controlar la presión de las embarazadas, el peso de los niños, qué hemoglobina tienen, que hay que hacerlo antes de que el daño sea irreparable, también hay que dar nociones de alimentación, ¿no? A la población, pero esto tiene que ir de la mano de un cambio de toda la estructura económica del país para que no le vamos a decir a la gente come quinoa todos los días, mañana, tarde y noche, pues no, o sea, tenemos que tener un sistema de que la gente pueda llegar a una alimentación balanceada realmente, ¿no? Entonces, es una enorme tarea que tenemos en el país. Tremenda educativa, política económica para una buena alimentación, para que los peruanos seamos nuestros nietos más altos y también más capaces del cerebro, Pues, porque va conjuntamente con el cerebro. De lo contrario, seguiremos en grandes problemas en el futuro. Ha sido un gran placer conversar con el doctor Hernando Ceballos. Bueno, nos gustaría conversar más, pero ya es bastante tarde. Gracias, estimado no, doctor. al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias a los amigos que nos han estado siguiendo en nuestra plataforma y de verdad, muy amable y hay que seguir en la Pero lucha. antes que me olvide, caray, tú estás en el partido. Cuéntanos algo del partido. No, yo estoy construyendo con un grupo de jóvenes un movimiento que se llama Movimiento por la Unidad de los Pueblos, que tenemos una posición que de alguna manera le he reflejado acá, ¿no? Nosotros queremos propiciar cambios profundos en el Se país. presentan en alianza, Vamos a ver, estamos participando en política, participamos en conversatorios, participamos en las movilizaciones, en la defensa de los familiares de las víctimas de la represión, ¿no? Aspiramos a que se forme un gran frente en el país, pedimos libertad a los presos políticos, al presidente Pedro Castillo, porque nos parece que es injusto totalmente que lo tengan detenido, y aspiramos a la unidad del pueblo peruano, por lo menos la unidad de los sectores más consecuentes, más combativos de nuestro pueblo. En ese camino estamos. Después, el tema de representación electoral, eso no está en la agenda en este momento, pero seguramente debe estar. Y lo que hacemos, como lo decía hoy en una conversación en la mañana, es que la gente tiene que participar en política, debe participar. No hay que regalarle la decisión a estos sinvergüenzas que están en el Congreso. No hay que desanimarse, hay que luchar porque este país tenga una renovación en su clase dirigencial, ¿no? Y hay gente muy valiosa en los barrios, en los pueblos. Ya sé que es muy difícil, que no es fácil participar en política. Te dicen la vela verde, te tratan de desacreditar porque les interesa que la gente del pueblo no llegue, pero la gente tiene que llegar. La gente organizada tiene que abrir un espacio en este país. Lo necesitamos para poder respirar y pensar en un país con más felicidad para la gente. muy bien, ahora sí, amigos, no se olviden, compartan este video muy
bastante rico en ideas, el doctor Hernando Ceballos, político, médico, un hombre socialista, izquierdista, y esperemos pues que sus ideas eh, sean bien asimiladas, criticadas, con la creatividad que requiere el ser humano para progresar. Gracias amigos, compartan este video, repito, hagan like y suscríbanse si todavía no lo han hecho porque este canal entrevista a académicos, políticos, no a los politiqueros. Y amigos, será entonces hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.